ahí pueden ir dando, yo diría. Buenísimo. Buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a esta clase abierta sobre Token Economy, Real Estate y activos digitales del siglo XXI, que es uno de los temas que han conmovido al derecho empresario actual y que forman parte del programa Blockchain, Derecho y Empresa, que se dicta como materia de la maestría en Derecho Empresario, de la que soy directora. Mi nombre es Valentina Isega, y quisimos invitarlos a todos ustedes a que tuvieran un acercamiento a esta temática, a la que también pueden acceder a través de la inscripción al programa abierto Blockchain, Derecho y Empresa. Nos acompañan hoy el director de este programa, que es el doctor Alejandro González Rossi, que es abogado por la Universidad de El Salvador, magíster en Derecho Empresario de la Maestría en Derecho de la Universidad Austral, profesor de grado y de posgrado en esta universidad, expositor en numerosas universidades nacionales y extranjeras. Así que muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. También se encuentra presente Verónica Gorrasi, que es abogada por la UBA, magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde también realiza el doctorado en Derecho, es profesora de grado y de posgrado, y coordinadora académica de la Maestría en Derecho Empresario del programa Blockchain, Derecho y Empresa. También nos acompaña, y tengo el especial gusto de que esté Sebastián Heredia Querro, que es un reconocido especialista en la materia, uno de los principales autores en estos temas, y el gran gusto también es que es graduado de la Maestría en Derecho Empresario. Así que los dejo muy bien acompañados. Le doy la palabra a Alejandro, y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Al final de la exposición del doctor Heredia Querro va a haber un espacio de preguntas, así que los invito a que participen de esta forma, y nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias Valentina. Rápido porque bien, lo único interesante hoy es que está Sebastián. Se voy a presentar a Sebastián un poquito más formalmente. Él es abogado de la Universidad Católica de Córdoba, Rosado, grandes juristas, así que continúa con una tradición interesante. Es magíster en Derecho Empresario de la Universidad Austral Argentina. Es magíster también en Finanzas por ESA de España. Es autor de decenas de artículos de tecnología y derecho, y blockchain en particular, y además de un libro que particularmente en el habla hispana, yo diría que es de lo más importante, que es Smart Contracts, ¿qué son? ¿Para qué sirve? ¿Para qué servirán? Es una exposición bastante completa. Excede inclusive Smart Contract, diría yo, en el libro. Excede. Es muy interesante. La verdad, es open source. Si no me equivoco, sigue siendo open source, así que se puede bajar libremente, se puede leer. Está abierto a todo el mundo. También es uno de los traductores de la obra de Jarmin Boschmin, es haceme acordar, Sebas, Economía Token Economy, exacto. Economía Token. Ok, que es también una obra muy, muy, muy importante de su género en el mundo. Así que la traducción directa de esta obra también se puede obtener, es muy, muy interesante. Sin ir más lejos, nada más agregar que puede haber preguntas en el chat, que está abierto. Nosotros, tanto Vero como yo, vamos a estar por ahí contestando, para no molestar al expositor, algunas preguntas por ahí puntuales, para que exijan que en el momento, pero al final puede haber preguntas para el expositor, así que yo no quiero que pierdan más el tiempo conmigo, invitarlos a que escuchen a Sebastián, que es profesor del curso y de lo más interesante para escuchar. Gracias, Sebas, gracias, Valen, Vero. Muchas gracias, Vero, Valentina, Alejandro, por la confianza, la oportunidad. Es para mí un enorme honor volver a la universidad de la que uno egresó. Tengo mis mejores recuerdos en esas cursadas de 2008-2009, de la maestría en Derecho Empresario. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. La charla está armada para unos 45 minutos, más las preguntas al final. Van a recibir después esta presentación. Se está viendo, Ale, ¿no? ¿La pantalla? Sí, bien. Vamos a ir tocando algunos temas de interés, o, bueno, al menos para mí, de interés. Acá les... Uy, me fui rápido. Soy abogado y soy egresado de la Austral. Eso es lo relevante. Me gusta escribir, algo que me enseñó también en la universidad, especialmente Sebastián Balbín,
en aquellos momentos, y el papel lo resiste todo, así que podemos escribir y escribir y escribir, hasta que alguien nos critique, seguimos escribiendo. Algunas de estas obras que ven tratan acerca de los temas que vamos a charlar. La mejor de todas por lejos es justamente la que no está escrita por un abogado, es la de Shervin Boschmir, como recién mencionaba Alejandro, Token Economy. Su segunda edición va camino a la tercera, es para mí una obra fundamental, escrita por una doctora en economía. Bien, esto tiene mucho de economía, economía del token, se llama la charla, se llama el libro. Lo pueden leer gratuitamente este libro, lo pueden comprar también. Lo editamos acá en Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, en papel, para los que son más old school. Yo puntualmente ya hace rato que no compro libros en papel, por una cuestión más filosófica, pero los que quieren lo pueden comprar, y los que quieren lo pueden leer online también, en GitHub. Está en español y en muchos idiomas más. Las otras obras que ven a los costados tocan aspectos también vinculados. La obra que compilan Santiago Mora y Pablo Palazzi es fenomenal, 5 tomos, hay de todo ahí, súper recomendable. La colección de la ley de blockchain y derecho, 2 tomos, también hay de todo, autores muy, muy picantes, como decimos aquí en Córdoba, súper recomendable. Y hacia la izquierda, una obra más de nicho sobre específicamente criptomonedas. Esto está editado en España, que trata más la regulación europea, bueno, y lo que viene ahora con MiCA en breve. Y un poquito de tokenización de posiciones contractuales en la obra de Gilberto León Santamaría y Manuel Gómez de la Lastra, de la ley, que en su tercera edición incorporó un capítulo sobre economía digital. Son lugares para ir a leer, no por esto es lo mejor, sino es obras que están bien escritas a mi gusto, y nos metemos un poco en la historia de cómo llegamos a donde llegamos, y probablemente han escuchado hablar varias veces ya sobre estos términos Web 1, Web 2, Web 3. What is this? Bueno, la Internet, al menos la que yo conocí en los 90, que usaba un modo en que hacía ruido, navegaba con poca velocidad, era, si se quiere, una página amarilla, unas páginas amarillas digitales, donde uno podía encontrar y publicar también información de manera gratuita, ¿no? Vino el email, vinieron los buscadores, muchos de los cuales hoy no existen, por ejemplo el AltaVista, que era uno que usaba yo en la época, vinieron otros, pero en esta primera Internet, la Web 1, podemos decir que por distintos desarrollos e invenciones tecnológicas, principalmente de la mano de Tim Berners-Lee y el protocolo HTTP, se facilitó mucho publicar información, encontrarla, ¿bien? Que uno pudiera navegar sin tener mayores conocimientos de qué es la Internet. Esta gran creación de la humanidad genera, hacia fines de la década del 90, 2000, 2001, una ebullición tal que genera una crisis propia, la crisis conocida como las .com, o de las empresas .com, fue bastante intensa en su momento. Muchas empresas de base tecnológica no la pudieron sobrevivir, otras tantas la sobrevivieron. Por ejemplo, Amazon, venía de antes, la pasó. En el 2001, o en realidad en la crisis de las .com, se marca un momento histórico, o algunos autores consideran que ahí aparece un segundo estadio de la evolución de Internet, que denominan Web 2. En la Internet denominada Web 2, lo que empezamos a ver son plataformas, empresas de base tecnológica que desarrollan servicios digitales, que permiten a los usuarios ya un poco más que simplemente publicar o encontrar información, sino también publicar incluso nuestra vida en una red social, como puede ser Facebook, nuestra información, nuestras ideas, conocimientos a través de Wikipedia, que si se quiere vino a reemplazar Encarta, o hasta contenidos audiovisuales, ¿no? En YouTube, por decir algunas redes sociales que en la época de las plataformas han nacido, se han desarrollado, sin dudas Meta hoy, Facebook, quizás la más conocida por todos. En este momento del Internet Web 2, que arranca en el 2001, y podríamos decir no ha terminado, simplemente se ha solapado con lo que en breve cuento que es la Web 3, en esta época del Internet, el usuario ve una experiencia de uso muy distinta de la de los 90, primero porque mayor capacidad de transmisión de datos en Internet generan la posibilidad de diseñar experiencias mucho más lindas. Y además, a partir del 2005-2006, arranca la telefonía móvil, y específicamente desde BlackBerry en adelante, el desarrollo de aplicaciones móviles, que ha sido también, junto con los teléfonos inteligentes, un enorme puntapié
para que la conectividad y la internet llegue a más usuarios, contados por miles, ¿no? O millones ya. Esta web 2, o la internet, las plataformas, sigue siendo, al igual que la web 1, una mejora en la experiencia del usuario, por ende trabaja sobre el frente, sobre lo que vemos. Pero no ha cambiado nada en este momento todavía sobre lo que no vemos, la parte de atrás, o el backend, como se dice en términos de software. En el año 2007, 8, 9 y hasta 10, en algunos países, tuvo lugar una crisis financiera que por estos días está volviendo a recordarse, con algunas caídas de bancos en estas últimas semanas, diría, la crisis de las hipotecas subprime, que tuvo en algún punto una cantidad de bancos comerciales integrados con bancos de inversión, securitizando activos financieros que al final, o abajo al fondo, tenían como subyacente hipotecas de segundo rango, dadas a personas con, podríamos decir, discutible historial crediticio, o que no deberían haber accedido a hipotecas, porque era claro que quizás no podían pagarlas. Cuando el mercado tomó conciencia de eso, se produjo un cataclismo que, no sé, fundió a la aseguradora más grande del mundo en el momento, AIG, a uno de los bancos históricos más viejos de Estados Unidos, Lehman Brothers, y otros. Bien, ese contexto de la banca de inversión, securitizando productos y vendiéndolos por el mundo, transfiriendo riesgos en ocasiones calificados como AAA, generó algo que el futuro nos dirá qué lo motivó, pero una persona o un grupo de personas con un seudónimo Satoshi Nakamoto publica un documento justamente en este momento de eclosión de los mercados y salvataje de bancos, que es el documento blanco o white paper de Bitcoin. El Bitcoin, los Bitcoins, lo que Satoshi Nakamoto propuso en aquel momento, Halloween de 2008, esto puede ser una gran broma o algo muy relevante, pero fue Halloween de 2008, lo que el hombre o mujer o equipo propuso en ese documento muy cortito de lectura, hiper recomendable, está incluso traducido en español, es que no podemos confiar en las entidades financieras, porque está a la vista, año 2008, lo que las entidades financieras, cuando asumen demasiados riesgos morales, pueden causar. Tremenda crisis, desempleo por las nubes, y todo lo que ya sabemos que pasó, y ojalá no se repita. El documento blanco de Bitcoin propone un dinero, o una forma de dinero digital, que pueda ser operado entre personas sin requerir intermediarios financieros, pero sí requiriendo una tecnología que no ha sido creada en el año 2008 por Satoshi Nakamoto, sino que es, si se quiere, una innovación incremental, viene de 40 años anteriores de estudios en la criptografía y los sistemas distribuidos, que en la cabeza de Satoshi Nakamoto en 2008 había visto el momento de ver la luz. Propuso así los bitcoins, o el bitcoin como más le guste, como un sistema de dinero que permitiese no depender de estas entidades financieras que, en la concepción de Satoshi, habían obrado muy mal. Con 2008, con el white paper de Bitcoin, arranca entonces lo que hoy conocemos como Web3. Web3 es un término que ha acuñado un programador, Gavin Wood, vinculado al ecosistema de Ethereum. Es un término hoy socialmente aceptado, aunque no se conozca bien qué está dentro y qué está fuera, lo vamos a tomar por expresión que refleja todos los desarrollos tecnológicos que, a partir de Bitcoin, empiezan a desarrollarse y que proponen, a diferencia de la Web 1 y la Web 2, una revolución o una evolución en la forma de tratar los datos que van y vienen por Internet. En esto, la revolución está en el backend y no en el frontend, no en la parte del frente que vemos y operamos. De 2008 a esta parte, casi 15 años, muchas cosas han pasado y muchas más probablemente van a ocurrir, especialmente este año, pero síganme en esto. Desde la década de los 70 hasta el 2008, la forma de gestionar los datos en Internet fue siempre la misma. Servidores, empresas dueñas de esos servidores, todos los datos de sus usuarios / clientes en esos servidores. Estas empresas, sentadas arriba de grandes cantidades de datos, en algún momento allá por 2008-2009, empiezan a aplicar distintos algoritmos de aprendizaje, supervisados, no supervisados, machine learning o inteligencia artificial. No es lo mismo, no son sinónimos, pero a los fines prácticos, estando en posesión de esos datos, podemos tratarlos,
y una vez que fueran tratados podemos venderlos, por ejemplo, para fines de marketing personalizado o parametrizado. Y esto era posible porque en realidad los datos están siempre, aunque sean nuestros, en nuestras cuentas de N redes sociales, en un servidor que es de propiedad de la empresa, que nos brinda ese servicio. Una monarquía sobre los datos, más políticamente hablando, es lo que la Web 2 viene generando, y lo que la Web 3, con Bitcoin en adelante, y muchos desarrollos, no solo Bitcoin, viene a proponer, es una forma nueva de tratar los datos, en lugar de recurrir a servidores centralizados, propiedad de empresas de base tecnológica, lo que la Web 3 nos propone es gestionar los datos de manera físicamente distribuida y organizacionalmente descentralizada, en redes que son operadas por miles de computadoras, que pueden estar en todo el planeta, y estas redes, que tienen todas información, es una base de datos pero descentralizada, bueno, puede permitir, gracias a la criptografía, que los usuarios de la información que está volcada en esas redes realmente sean dueños de esa información. ¿Qué representa esa información, esos datos? Muchas cosas, como vamos a ver seguidamente. Puede ser medios de pago, puede ser información sobre la salud de una persona, pueden ser registros de dominios, pueden ser hasta obras de arte digitales. Muchas cosas. Pero en alguna medida las redes descentralizadas vienen a romper el molde usual de gestión de datos en la Internet al sacar los datos de un servidor y volcarlos en una red mantenida por muchas computadoras, miles. La red de Bitcoin, por ejemplo, hoy tiene más de 15.000, la de Ethereum anda por los 5.000, y hay otras redes en desarrollo. Este concepto de democracia de los datos no es mío, es de Shervin Boschmir, me gusta, lo comparto, pero vamos un poco más a lo jurídico. La centralización de datos no es que sea un mal sistema para gestionarlos, lo que ocurre es que al estar toda la información en un lugar, en un único lugar, existe lo que en la ingeniería denominan un único punto de falla. Si nos intrusan ese servidor, o nos lo encriptan con un ransomware, si no tenemos backup, podemos llegar a tener muchos problemas. Mientras que, cuando los datos están gestionados de manera descentralizada, y no están alocados en una única ubicación física, sino en un montón de computadoras distribuidas a lo largo y a lo ancho del planeta, puede ser que no tengamos un único punto de falla. Esto, en términos de ciberseguridad, puede ser superior a tener todo en un único lugar. Por otro lado, la Web 3 viene con una serie de palabras propias, a veces muy difusas, que es importante conceptualizar. En esta conceptualización tenemos que entender que el género de tecnología de registro distribuido, TRD en español, DLT en inglés, tiene una especie, relación de género, una especie que son las cadenas de bloques o blockchains. Por tanto, toda DLT, que es una tecnología de registro distribuido no centralizada, dada cierta fisonomía puede ser una blockchain, pero no todas las blockchains, específicamente por los atributos que tienen abajo, pueden calificar o no como una DLT. Cuando hablamos de tecnología de registro distribuido, hablamos de red de computadoras. Estas redes, compuestas por estas computadoras, toman el nombre de nodos. Las computadoras, hay distintos tipos de nodos según los tipos de redes que estemos hablando, en función de cuánta información tienen y qué pueden hacer, pero siempre estamos hablando de computadoras. Computadoras que acuerdan o han acordado ciertas reglas para mantener actualizada la base de datos. Estas reglas dependen de cada red. Es como si fuera la constitución de cada país, y cada país fuera una red de blockchain. Pueden haber escuchado hablar de la minería o la prueba de trabajo, como el sistema de gobierno que tiene la red de blockchain de Bitcoin, específicamente. Muy criticado también por el consumo energético que conlleva, pero tienen que saber que hay otras reglas, otras formas de acordar cómo los datos se agregan a una base de datos descentralizada, como puede ser la prueba de autoridad, como puede ser la prueba de participación, y otros 8 o 9 sistemas de consenso que están en desarrollo de investigación y prueba también. Lo que sí se ve en todas las redes de blockchain es que existe una regla o un mecanismo de consenso, que determina ni más ni menos cómo se agrega un dato a una base de datos que está mantenida por un montón de computadoras y no por un solo dueño de la base de datos. Estas bases de datos registran datos. Y acá, en más, empieza una bifurcación entre bases de datos distribuidas, que no son blockchains, y bases de datos distribuidas que sí son blockchains. Claramente podrán presumir, la diferencia está en la palabra bloque.
Cuando los datos que se registran en estas redes distribuidas utilizan la técnica de un bloque para contenerlos, estamos en el mundo de las blockchains, lo que no es ni mucho mejor ni mucho peor, simplemente es una forma de tramitar o gestionar la información. Existen bases de datos distribuidas que no agrupan datos en bloques, los identifican de otro modo. Es como si fuera una lista sábana donde yo voy tirando dato, que gracias a la criptografía, que en breve explico, puedo identificar de quién es. Pero no necesariamente uso bloques. El tema de los bloques genera a su vez discusiones, porque el bloque, a donde se agregan datos de n transacciones, sin hablar de qué son esos datos, tienen limitaciones de almacenaje. Bien, entonces el tamaño de bloque puede ser un factor que congestione la red o no. Pero lo cierto es que las blockchains usan esta técnica de bloques con datos. Si uno lo ve en términos de gestión de datos que utilizan estas redes, el ingreso de datos en un bloque conectado en una red de blockchain implica siempre vincular el concepto de la información volcada a la red con la criptografía asimétrica, que se pone técnico acá, luego de 40 años de investigación, no de abogados precisamente, aunque ha habido algunos abogados célebres criptógrafos, al usar la criptografía asimétrica, que a diferencia de la simétrica, genera siempre una llave pública y una llave privada que permite autenticar a un usuario, sin necesariamente dar el nombre y apellido del usuario, o la dirección o el quit, la criptografía asimétrica, vinculado a la información volcada en una red de blockchain, permite que el dueño del dato pueda disponerlo, porque la base sabe que a determinada llave pública corresponde una cantidad de información contenida en X bloque, y solo el usuario que tenga la llave privada asociada a la llave pública podrá gestionar esa data, enviarla, o que le reciban, o que le manden. ¿Bien? Entonces, la criptografía asimétrica en este contexto de blockchains es tanto una forma de identificar a los usuarios, como a su vez siempre la criptografía ha estado asociada a proteger comunicaciones en entornos inseguros. Internet es un entorno inseguro de comunicación. Bueno, tiene gran peso la criptografía en todos estos sistemas de gestión distribuida. Si no hubiera criptografía, no podríamos ni identificar al dueño del dato, ni proteger los datos. Por ende, el reduccionismo de cripto, una cripto, aquella cripto, está bien y mal a la vez, porque es mucho más que la criptografía, pero es un atributo esencial recurrir a la criptografía asimétrica para poder gestionar la información en este tipo de redes. Las redes de blockchain, a partir de 2015, han desarrollado una serie de códigos, que es lo que son en realidad escritos en algún lenguaje, programación, que permite, dadas ciertas circunstancias, generar de manera automática, o transferir de manera automática, o eliminar de manera automática, en algunos casos, o remesar estos datos entre los usuarios. La palabrita mágica es contrato inteligente, smart contract, que de hecho la acuña un abogado en el año 94, un abogado criptógrafo, o sea, un bicho muy raro, que entendía mucho de derecho y de criptografía, y hace ya muchos años pensaba que íbamos a llegar a este momento al que hemos llegado ahora, y que en ese momento el código, el software, podría crear conjuntos de información que representaran n cosas del mundo real o digital, y ciertas consecuencias de esos datos podrían automatizarse. Vamos a ampliar esto más adelante, en algunos casos, pero por ahora pasamos en limpio que estos 6 atributos que ven en pantalla suelen ser, o suelen estar, presentes en toda red de blockchain que estemos analizando. ¿Bien? Es importante entender también que las redes de blockchain tienen distinta fisonomía o taxonomía. Existen redes públicas en las que el registro de la información con alguna precisión o con algún know-how tecnológico puede ser visto por cualquier persona que sepa dónde ir a buscar. La información está allí, a veces no públicamente entendible, está en un formato hasheado, criptográfico, que puede ser útil para que ciertos datos no sean directamente asequibles por quien lo ve. Pero el registro, la base de datos, está a disposición de quien quiera ver. Esto ocurre, por ejemplo, en la red de Bitcoin.
donde uno puede ahora ir a ver las últimas 100 transacciones de quién le envió un Bitcoin a quién, aunque no sepa quién es quién. Cualquiera puede verlo y nadie puede prohibirme que yo lo vea. ¿Para qué quiero verlo? Si me sirve, es otra discusión. Lo opuesto a las redes públicas son las redes privadas, muy desarrolladas a nivel de consorcio empresario, especialmente cuando la información que se está gestionando de manera descentralizada es sensible, como pueden ser datos de salud, datos financieros. ¿Bien? Las redes privadas son un club. Para poder entrar al club tengo que pagar una membresía, correr un nodo y podré tener acceso a los datos que ahí adentro estén, y solo yo los podré ver. ¿Bien? Entre las redes públicas y las privadas está lo ecléctico, como muchas cosas de la vida, las redes híbridas, que tratan de combinar una cosa con la otra. Formatos de redes híbridas hay muchos relevantes. Dos casos, uno en Sudamérica, Latin American Chain, la red de blockchain del BitLab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, es una red pública permisionada, o un sinónimo, una forma más larga de decir, híbrida. La información es pública, todo el mundo la puede ver, pero para yo poder agregar un dato a esa base de datos, más allá de qué es el dato, me tienen que autorizar, me tengo que identificar, tienen que saber nombre y apellido de quién corre el nodo. Y eventualmente ser responsable por lo que ese nodo agrega a una base de datos híbrida. Bien, una hermana o prima de LACchain, esta red del BID, en Europa es EBSI, EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, una infraestructura de blockchain como servicio que está pensada para ser híbrida. Digamos, el registro de datos es públicamente visible, pero para poder agregar un dato me tengo que haber identificado a la perfección quién corre el nodo y estés a las consecuencias de qué hace con el nodo. Si uno ve por el retrovisor, en estos 15 años va a ver que los primeros años del uso de las blockchains estuvieron muy asociados, quizás sesgados, a esto sirve solo para crear criptomonedas. Con ese término, criptomonedas. ¿Por qué? Y porque esto empezó con Bitcoin. ¿Y Bitcoin qué quiere ser? Dinero digital. Y ahí que lo llamamos criptomonedas, otra discusión, pero bueno, es como un sesgo que se comprende por el impacto y todavía la fuerza que tiene el primer token funcional que sigue funcionando, ¿no? Que es Bitcoin. Todos los años, cada vez más usuarios, más allá de la fluctuación de su valor, vemos que es una forma quizás de transaccionar, quizás de ahorrar, de invertir, podríamos discutir, que está ahí, no desaparece. Está al margen de muchas regulaciones del Estado. Ningún Estado podría apretar un botón hoy, ningún Estado podría apretar un botón hoy y parar la blockchain de Bitcoin, es decir, que se anoten transacciones de quién tiene un Bitcoin y a quién se lo mandó. Nadie puede pararlo. Esto es relevante porque en algún punto en estos momentos donde estamos discutiendo regulaciones, también tenemos que entender que no es tan fácil regular estos sistemas descentralizados que son máquinas que van solas, ¿bien? Pero bueno, el blockchain 1.0 estuvo, si se quiere, muy sesgado por este primer uso, criptomoneda, hasta el año 2015, donde surge la blockchain de Ethereum, una red pública no permisionada, muy conocida, muy usada, desarrollada por un grupo de ingenieros, programadores muy fan, obviamente, de Bitcoin, pero que se dio cuenta que la red de Bitcoin tenía un propósito muy limitado, pero la tecnología podía ser usada para propósitos generales. Y entonces crean una red que tiene propósito general, que es la red de Ethereum. Y esta red, al momento de crearse, ya fue creada con una vocación de permitir tokenizar todo. Cuando digo tokenizar, y vamos a volver sobre esto más adelante, no es ni más ni menos que una representación de algo. Un token es una representación de algo. Cuando hablamos de economía del token, perfectamente podríamos decir economía de la representación, o de las representaciones. ¿De qué? Y bueno, va a depender de qué nos dejan las normas, de qué quieren hacer los emprendedores, de qué les sirve a la comunidad, pero estamos representando cosas, bien, a través de tokens. El blockchain 2.0 arranca en el año 2015 y nos empieza a abrir la cabeza y a mostrar que podemos usar los tokens para representar desde la identidad digital de una persona hasta muchas cosas más. Pero no es hasta el año 2017 que los estados, casi 10 años después del surgimiento de Bitcoin, vamos a hacer la excepción de Estonia, que el mismo año que salió Bitcoin arrancó una red de blockchain estatal, salvo ese caso puntual de Estonia, los estados en general no entendían bien de qué venía todo esto,
tenían algún temor en esto de las criptomonedas, un dinero privado, sin controles. ¿Bien? A partir del 2007 empiezan a entender qué es esto de las redes de registro distribuido, para qué sirve un token criptográfico, y si agrega, mejora, hace más eficiente las cosas, o empeora, dificulta, y hay que prohibirlo. El blockchain 3.0 no ha cesado, y el blockchain 2.0 tampoco. Cada vez más los gobiernos empiezan a ver que esta tecnología puede eficientizar un montón de cosas, entre otras, la forma en la que el Estado se vincula con un ciudadano y los servicios públicos que les presta. ¿Bien? La palabrita token, como les decía, es confusa, porque primero no es una palabra del español, viene del inglés. Segundo, el término token se lo ha usado en múltiples conceptos o funcionalidades. Los tokens digitales, como representación digital de algo, existen desde hace mucho y no necesariamente son tokens criptográficos, que es acerca de lo que vamos a estar charlando. Los tokens digitales generalmente sirven para acreditar que una persona está en posesión o ha expedido su consentimiento respecto de algo. One-time passwords y otras formas de tokens digitales son esto, representan algo, generalmente el consentimiento de una persona mediante la tenencia de un dispositivo que sirve para validar una acción. Los tokens criptográficos son una conceptualización, primero que viene de la ciencia de la criptografía, no viene del derecho esto, y segundo, en el mundo de la Web3, de las tecnologías de registro distribuido, son el átomo, son la esencia misma o la mínima expresión misma de esta tecnología. Los tokens criptográficos son la forma de representar en una red de registro distribuido descentralizado cosas que existen en la misma Internet o afuera. ¿Hasta dónde llega lo que vamos a representar? Ahí sí aparecen los abogados, aparecemos nosotros, estimados y estimadas, o los legisladores, o los reguladores, y nos dicen que sí, que no, o con qué condición. ¿Bien? Hace un tiempo, tratando de traer un poco de claridad para uno y para todo el mundo que quiera meterse en esto, junto con un contador desarrollamos esta matriz, que no sé si es bien matriz la palabra, pero bueno, clasificación. Ustedes saben que las clasificaciones solo sirven si nos sirven para estudiar, porque si no, ninguna clasificación es definitiva o la mejor de las mejores. Esta es una. Nosotros entendemos que los tokens criptográficos, es decir, dejamos fuera todo lo que sea token digital no criptográfico, tiene una gran apertura, o dos familias, la política y la de sangre. La familia política sería el uso de tokens criptográficos para representar situaciones, circunstancias, atributos que están lejos de ser un activo en el sentido económico. Algunos ejemplos. Mi identidad ante el Estado no es un activo, salvo que quiera venderla y alguien la quiera comprar. Mi saber, mi formación, en lo que he invertido tiempo para poder decir, sé hacer esto, la maestría que están cursando, los certificados que expide la universidad, el certificado que expide el curso de Blockchain Derecho de Empresa, creo que primero en Latinoamérica, es un token que representa un saber, pero sin duda no puede ser considerado un criptoactivo. Caso contrario, podríamos estar vendiendo títulos de maestría, como ha ocurrido en algunos países, que no es algo que querramos. También podemos representar con tokens criptográficos ciertos ejercicios de derechos civiles políticos, y acá ya estamos en el futuro, no muy distante, pero a un futuro, en el que los estados utilizan estas tecnologías para identificarnos y para permitirnos expresarnos, sea en un plebiscito, sea en una PASO, sea en una elección general. Dios mediante estaremos votando en un teléfono, espero no más allá de esta década, y reemplazando la experiencia de usuario de ir a una escuela a votar, que es bastante poco amigable. Pero bueno, estos usos de los tokens criptográficos que no son criptoactivos son muy potentes, no vamos a estar hablando de ellos ahora, sino que vamos a estar hablando de los que están a la izquierda. Si estos son los familiares políticos de los tokens, vamos a hablar de la familia de sangre, los criptoactivos. Si decimos que un token representa algo, un criptoactivo naturalmente está representando un activo de manera criptográfica. Bien. Y dentro de la definición de posibles representaciones de activos, a nosotros, y esto está abierto a la crítica, hay 4 subclasificaciones que nos hacen sentido. Primero, ¿cómo arrancó esto? Bitcoin, 2008, bueno, 2008-2009. Entonces, podemos decir que hay ciertos criptoactivos que quieren ser un medio de pago. Discusión aparte de si son un medio de pago con carácter de curso legal, forzoso, etc.
discusión para abogados. Vámonos a la realidad, a la tipicidad social del uso del dispositivo. Bueno, Bitcoin quiso ser un medio de pago, es un medio de pago, pero que como no tiene estabilidad en su valor, un poco se atenta contra su propio uso, que un día pueda comprar por valor 10 y pasado por valor 7 y pasado mañana por valor 40. ¿No? En los últimos 2 años, Bitcoin ha hecho unos movimientos que se puede pensar atentan contra su finalidad de pago, porque nada lo estabiliza, sube y baja, como sube y baja muchas cosas. Hay otros medios de pago que han corregido esto. A partir de 2015, más que nada, si queremos tener una forma de pago para Internet, un criptoactivo, que sirva, o que sirva mucho, o que nos permita ahorrar, bueno, tener un valor que lo estabilice es algo que tiene sentido. Muchas técnicas ha habido, algunas buenas, otras malas, usar algoritmos que automáticamente ajustan la oferta y la demanda, tener un contravalor en una cuenta bancaria que representa por cada token emitido $1, €1, tener al Estado como garante de que ese token vale lo que el Estado dice que vale, son todas técnicas para establecer estabilidad en el valor de un medio de pago criptográfico. Acá podemos hablar desde el caso del yuan digital en China, que ya tiene 2, 3 años desde emitido, y fue no la primera en términos conceptual ni funcional, pero sí, sin duda la primera en términos de impacto socioeconómico y geopolítico. El yuan digital ya es una realidad y se está integrando con el nuevo camino de la seda, el One Belt, One Road Initiative, y no les llame la atención que en 3, 4 o antes años no podamos traer nada de China si no pagamos ¿con qué? Con un yuan digital que podremos comprar quizás, no sé, ICBC. El Estado usando esta tecnología y los privados usando esta tecnología para crear medios de pago, lo que genera una discusión enorme y muy interesante que no vamos a abordar acerca de la privatización del dinero, ¿no? Esto es un caso incluso de estudio en Harvard. Ha habido varios intentos, varias existen hoy, de estas monedas estables, que bueno, nos guste o no, tienen usabilidad, la gente las quiere, las usa, hay buenas, hay malas, pero estamos dentro de medio de pago. Si nos vamos un poquito a la izquierda, podemos también, como les dije al principio, representar cosas con tokens. Y dentro de eso que representamos, podemos representar desde un collage digital, con forma o no de mono aburrido, si les gusta bien, si no, a mí no me gusta, bien también. Podemos representar obras de arte digital, como también podemos representar la última guitarra que usó Cerati en su último recital. Y de las dos formas, podemos vender digitalmente ese bien digital, el collage con cara de mono aburrido, o la última guitarra de Cerati, a través de un token no fungible. La no fungibilidad, que no necesariamente es un atributo esencial, puede haber tokens fungibles que representan cosas que se venden, está rompiendo, en el buen sentido, disruptando quizás mejor, la industria creativa, la industria musical, y es una forma más de omnicanalidad, se suele decir, de vender en el canal digital activos que bien pueden ser físicos o digitales. Los representamos para venderlo. ¿Bien? Otro caso, también de criptoactivo, son aquellos tokens que representan un derecho a su tenedor a exigir la prestación de un servicio, que bien puede ser digital, como físico o analógico no digital. Estos tokens en el mundo tienen un nombre extraño, utilitarios, un token que sirve, es útil. Y en alguna medida hay un gran mundo de servicios que se puede comercializar a través de tokens. Es decir, quien compre el token tiene derecho a recibir lo que el servicio sea. Y es una forma interesante de, nuevo, omnicanalidad. Bien. Y en primer lugar, quizá lo más complejo, quizás digo, no estoy tan seguro que sea lo más complejo, podemos usar tokens criptográficos para representar valores negociables, instrumentos de inversión, distintas definiciones que distintas legislaciones van tomando y que básicamente son formas de captar capital de manera pública para fondear un proyecto. Entonces, representar con un token criptográfico una emisión de acciones, ordinarias, preferidas, un bono, una ON, un certificado de participación, un valor representativo de deuda de un fideicomiso, son todas cosas que empiezan a ser posibles en tanto y en cuanto la regulación nos deje. En esto hay países que ya están directamente muy avanzados, casos Alemania, Suiza, Liechtenstein. Otros que están viendo qué hacemos, por ejemplo Uruguay, por ejemplo Paraguay, y otros, como Argentina, en los que
más allá de un impuesto hace un par de años, no hemos hecho nada, ni estamos haciendo nada. Pero bueno, en el mundo esto se está moviendo, es dinámico, y es importante que entiendan esta distinta taxonomía de los tokens, porque como ven, son todos tokens criptográficos, pero son muy distintos unos de otros. Las regulaciones que le aplican también. ¿Bien? ¿Por qué es el boom de Bitcoin y todo lo que ha pasado en estos últimos 15 años? Bueno, en alguna medida explica la masiva o cada vez más masiva adopción de estos elementos. Una vieja ley de la economía, que es la ley del efecto de red. Creo que tuvo un Nobel una persona por ponerla en papel, que básicamente dice que cuando una red alcanza un punto de masa crítica, el valor del producto o servicio que se brinda en esa red es superior a su precio. Siempre tenemos esto presente, ¿no? Valor y precio no son lo mismo. Cuando el valor supera el precio, cada vez más usuarios quieren entrar, porque creen que es valioso estar. Esto puede ser aplicado para redes de cajeros, redes de comunicaciones, o también tokens criptográficos. ¿Bien? Cuando ese concepto del efecto de red conoció al efecto del token como representación de medios de pagos, activos, bueno, la adopción en los últimos 15 años se ha, digamos, año a año, se ha dado de manera interesante, rápida, con muchos problemas en el camino, porque, como siempre, el hecho económico precede al hecho jurídico, y las regulaciones llevan su tiempo en ser cocinadas, aprobadas, puestas en vigor. Y esto va muy rápido. Bien, pequeña paréntesis. FTX, una exchange de los más grandes, caído hace poco. ¿Ustedes saben que FTX Japón es perfectamente solvente? Está fuera del proceso de quiebra que está tramitando en Estados Unidos. No pasó nada con los usuarios de FTX Japón. ¿Y saben por qué? Porque Japón tiene hace unos buenos años, por ya haber sufrido problemas grandes en materia de caídas de exchanges, una muy buena norma que obliga a los exchanges a cumplir ciertas pautas de actuación diligente. Cumplidas que son esas pautas, la segregación patrimonial, la verdadera custodia de la persona respecto de sus criptoactivos y otras grandes virtudes que esta tecnología nos da y que tenemos que usar, bueno, hacen que en Japón FTX no tiene nadie que diga que le debe plata, porque de hecho está operando como subsidiaria, está fuera de todo el proceso. ¿Y por qué? Por la buena legislación, la buena regulación, entendiendo a dónde están los puntos de dolor y a dónde está también la fábrica de eficiencias que esta tecnología puede tener. Cuando hablamos de tokenización, bueno, el proceso de crear tokens criptográficos que representan cosas, ¿no? Bienes, servicios. Acá discutimos mucho sobre si sirve esto de tokenizar, qué valor tiene desde el punto de vista jurídico. Y bueno, desde el punto de vista normativo o regulatorio, las primeras discusiones son, ¿qué hacemos con esto? Si esto es una representación de algo, ¿hace falta generar una categoría nueva que nos diga cómo debe seguirse en el proceso de representación de cosas digitalmente? ¿O simplemente hacemos algunas adaptaciones y entendemos que muchas cosas que preexisten, bueno, ahora se aplican respecto de los tokens, porque al fin del día los tokens, ¿qué son? Representaciones. O sea que, ¿qué tenemos que regular? Aquello representado. Este, por ejemplo, el enfoque europeo. En Europa, el último reglamento de mercado de capitales, que establece un sandbox regulatorio por 5 años, para que todo el mercado de capitales europeo empiece a ver cómo usar estas tecnologías para generar eficiencia, mejor usabilidad, acortar plazos, que a veces son menos extensos en las liquidaciones de instrumentos del mercado. Bueno, en Europa han dicho, entendemos que un token puede representar un instrumento financiero, punto. Hay un montón de instrumentos financieros, si se representa por un token, le aplica a ese token todo lo que ya sabemos que aplica a la regulación de los instrumentos financieros. Entonces, este es un posicionamiento importante del europeo, y también de sentido común. Si el token es una representación, vamos a ver qué representa, en función de eso vemos si nos hacen falta normas nuevas, normas viejas. Bien. Si los tokens criptográficos, al fin del día, no son ni más ni menos que un dato dentro de una base de datos descentralizada, distribuida, veamos qué estamos representando, y no nos quedemos en la espuma, el token, la tecnología. Bien. Desde el punto de vista inmobiliario, en algún punto, el crowdfunding arrancó ya hace unos 10, 15 años,
y conoció a la tokenización allí por 2017. Y estamos viendo cómo interactúa lo que al principio les decía, la Web 2 con la Web 3. Las dos cosas de consumo generan plataformas que pueden hoy, a lo largo y a lo ancho del planeta, permitir la inversión inmobiliaria en esquemas de crowdfunding tokenizado incluso. Esto nos lleva a la discusión a la afirmación. El real estate es un asset class y muy grande en términos de valor. Por ende, es importante estar viendo cómo podemos usar estas tecnologías para generar nuevos negocios, pero nuevos negocios en un ámbito de cumplimiento normativo, en un ámbito en el que los emprendedores o la gran empresa no innove comprando riesgo reputacional y entienda que al fin del día el token representa algo que preexiste, por ende veamos qué regulación aplica a ese algo que preexiste antes de salir, ¿bien? Parece esto un juego de palabras, pero puede incluir ahí la diferencia entre el día y la noche, o sumarios administrativos de todo tipo de color, y no solo administrativos. Desde el punto de vista regulatorio, es decir, normas que van directo al grano, una blockchain es esto, un token es esto, un smart contract es esto, sin duda los norteamericanos picaron en punta, hace ya varios años que varios estados subnacionales han entendido qué es esto, lo han promovido. ¿Bien? Estos que ven en pantalla son algunos, e incluso hay algunos desarrollos más nuevos, como la ley de Colorado de DAOs de hace 3 semanas. Esto es muy dinámico, pero es importante entender que en Estados Unidos, varios estados, les diría que especialmente Wyoming, el estado que en 1972 creó las LLCs, que hoy se usan por todos lados, Wyoming ya marcó un mojón y dijo, entiendo para qué sirve esta tecnología, le voy a dar carácter legal al uso de los tokens, al uso de los smart contracts, quiero que esto abunde, pero en un ámbito regulado, controlado, de seguridad. Bien, Estados Unidos, un lugar interesante para ir a ver, especialmente Wyoming. Del lado europeo, Suiza y Liechtenstein fueron los países quizás que más rápido se movieron. Antes Liechtenstein, pero bueno, como al lado de Suiza, más Liechtenstein son 40.000 habitantes, al lado de Suiza, el verdadero foro internacional de las finanzas, quedó opacado, pero Suiza, luego de un proceso de 5 años de revisión y estudio, modificó muchas normas, el clásico conocido Código Suizo de las Obligaciones, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Concurso y Quiebras, básicamente a partir de agosto de 2021 permitió que la desmaterialización de los valores negociables pudiera ser materializada, la redundancia, con tokens criptográficos. Bien, para esto, además, se generaron nuevas licencias que permitieron a los bancos con licencia en Suiza poder tener exposición a ciertos criptoactivos porque sus clientes de banca privada se lo pedían. Y bueno, una noticia que en su momento fue una bomba muy buena, junio del 2021, BBVA, un banco que es español, de varias nacionalidades, sacó licencia en Suiza para poder ofertar a sus clientes de private banking exposición a BTC, comprar, vender. ¿Y por qué en Suiza? Y porque en Suiza había una norma y una licencia clara. Y esto a veces, en el sector financiero súper regulado, el sector seguros, no es menor. Pero bueno, Suiza movió la primera ficha, como les decía, básicamente llevó al mundo de la Web3 la disciplina de los valores negociables, de los securities, y bajo ciertas reglas nos permite crear tokens que en realidad son valores negociables. Y también reguló aquellos otros tokens que no son valores negociables, que son otra cosa, que pueden ser un activo en sí mismo, asset token, como ellos llaman al Bitcoin, o que pueden ser estos utility tokens que en realidad son formas de dar acceso a servicios a aquellos que lo han comprado. Nada más y nada menos. ¿Bien? En Liechtenstein, como les dije, que de hecho la ley de ellos es anterior a la de Suiza y es muy buena, la conocen como TBTG o la ley de blockchain, fueron un poco más allá porque crearon incluso una concepción de que el token es un contenedor, o una representación también, pero un contenedor de cosas, de bienes, de servicios. En la medida en que quien emite ese token obtenga las licencias que requiere, puede libremente crear tokens que representen todo. Cuando digo todo, es todo en Liechtenstein. Obviamente se modificó toda la legislación de fondo para que esto ocurra, e incluso se crearon
licencias muy interesantes, como la del validador físico, que a mi criterio, si hay escribanos presentes, por acá va el futuro de la fe pública. El validador físico es una entidad licenciada, hay una por ahora en Liechtenstein, es una licencia muy barata de obtener, que básicamente da fe que lo que existe en el mundo físico efectivamente existe, que el dueño es el dueño y que lo tiene. ¿Por qué? Porque una vez que eso que existe en el mundo físico se representa a través de un token y entra al mundo digital, es a través del token que ese activo físico se dispone. Hay preferencia, si se quiere, o primer rango, podríamos ver la palabra, respecto del token cuando un activo físico ha sido tokenizado. Y este validador físico es el que garantiza a cualquier tercero que realice un acto jurídico con ese token que el bien existe, que el dueño es el dueño, que está custodiado donde dice que está custodiado. Es como un garante del proceso de tokenización, una figura muy interesante, esta del validador físico. Y esta ley, la de Liechtenstein, a mí me gusta mucho, creo que ha sido la que ha inspirado el 80% de la regulación europea, MiCA. Tiene una serie, digamos, de licencias que, si uno lo ve de arriba, es como que hubieran agarrado la cadena de comercialización / distribución de la tokenización, y para cada eslabón han creado una licencia. A veces tener una licencia te permite hacer múltiples acciones, otras veces las licencias son específicas. Por ejemplo, el que es validador físico es solo validador físico. Pero bueno, distintas licencias para distintos actores de la cadena en un ámbito regulado. De hecho, hay una empresa argentina, Lirium, que tiene varias licencias de estas en Liechtenstein. En su momento, quizás se acuerdan, durante unos pequeños y cortos días, Banco Galicia permitió operar a través de Lirium y adquirir Bitcoin. ¿Bien? Digo esto, ¿por qué? Porque a la medida que las plazas, las jurisdicciones, entienden y regulan bien, se produce una especie de canibalismo, a falta de un mejor término, a donde la innovación va viendo qué plaza le sienta mejor. Y a donde están las mejores normas, allí se van. ¿Bien? Deben haber escuchado hablar del Crypto Valley suizo, y justamente por estas normas de Suiza, mucho emprendimiento tecnológico, Ethereum mismo, está enclavado en Suiza. ¿Por qué? Y por las leyes son amigables, proveen seguridad jurídica, nos dicen hasta dónde podemos hacer qué. Bien, y eso es relevante para emprender, para tokenizar, para crear producto, especialmente que tenga contacto con el consumidor final. Yendo sí ahora ya en estos... Uy, ya me recontrapasé, Ale. Bueno, seguimos. Estos minutos finales, ahora sí entramos al real estate. A ver, lo primero a entender es que para que realmente pudiéramos tokenizar inmuebles, los registros de propiedad, además de ser digitales, tendrían que ser criptográficos. Y digo el además porque ya existen muchos registros digitales. Por ejemplo, Córdoba es digital, 100%, pero no es criptográfico. ¿Hay muchos países, Sebastián, donde esto ocurra? No, la verdad que hay pocos. El caso líder, o el leading case, como nos gusta decir a nosotros, es un estado que estuvo bajo la órbita soviética, Georgia. Bien, Georgia hace unos años ya, a través de una blockchain llamada Exonum, que ven acá en pantalla, y una empresa privada, una de las mineras más grandes del mundo, desarrolló un sistema donde básicamente agarró el registro inmobiliario y lo metió en una blockchain. ¿Qué pasa con eso? Y pasa que con 10 segundos hoy transferís un inmueble con seguridad jurídica plena de quién era el anterior dueño y quién es el nuevo dueño. Digamos, un estudio de títulos que no puede fallar. Esto pasa en ese país y solo en ese país. Hay otros casos, pilotos más avanzados, menos avanzados, por ejemplo Suecia va en esta línea, pero lo cierto es que no hay muchos casos en el mundo. Por ende, para que realmente pudiéramos tokenizar el inmueble, el ladrillo, sin estas modificaciones de fondo, no se puede. Bien. ¿Pero qué se puede aún con esta limitante? Y se puede generar estructuras jurídicas, normalmente societarias, no solo sociedades, pero normalmente sociedades, a donde yo lo que tokenizo es la participación de ese vehículo que tiene en su activo un inmueble. ¿Ves? Podemos hablar de tokenización de acciones, o a veces también, vamos a ver más adelante, tokenización de deuda. Pero en cualquiera de los dos casos lo que estamos tokenizando no es el inmueble, sino que es la figura jurídica dueña del inmueble, que de vuelta suele ser una sociedad anónima, puede ser una cooperativa también. Este caso que ven en pantalla, Aspen Coin,
bueno, ven varios en pantalla, ahora que estoy viendo, pero Aspen Coin fue el primero, es un caso que me gusta mucho, una emprendedora israelita, una empresa con base en Nueva York y en Tel Aviv, una emprendedora tecnológica, fue realmente la primera que lo hizo en la historia, y no hace tanto esto, hace 4-5 años. ¿Qué tokenizaron? Tokenizaron las acciones en un aumento de capital, de acciones específicamente ordinarias. Quienes compraron el token en realidad compraron una acción. ¿Y qué era lo que tenía en el activo esa sociedad? Un resort de lujo en Aspen. Aspen Coin se llamó el token, en poco tiempo levantó 140 inversores. Esto fue una emisión que se hizo en Estados Unidos dentro de una de las posibles estructuras, o mejor dicho, caminitos que nos da la SEC en Estados Unidos. Hay una serie de opciones para hacerlo de manera compliant, lo hicieron de manera compliant, y esa fue, si se quiere, la primera tokenización de real estate en la historia. Bien, y no hace tanto, hace poco, Estados Unidos. Al poco tiempo pasó algo parecido, una estructura muy similar en Suiza. Bien, marzo del 19. Se juntó una empresa inmobiliaria, una software factory, otra software factory que tenía un token, en este caso estable contra el franco suizo. Recuerden que Suiza, por todo lo que venimos hablando, está muy avanzada en términos de regulación, entonces hacer todo esto es relativamente sencillo. Hay normas claras, por dónde entramos, cómo salimos. Lo que hicieron en este caso, en Crypto Valley, literalmente, fue agarrar el 20% de las acciones de una sociedad anónima y tokenizarlas y entregarlas mediante colocación privada a 4 inversores, nada más y nada menos, con una gran particularidad. Como este desarrollo tenía un acuerdo con un emisor de un token estable, el criptofranco, lo que podemos lograr en esta sociedad cuyas acciones se tokenizaron es que cuando cierre el ejercicio y se ve que se ganó, esta sociedad alquila el inmueble, son oficinas, cierra el balance y dice, bueno, ganamos tanto, tenemos tantos gastos, tanto para la administración, impuestos, etc. Lo que queda, la utilidad, automáticamente se paga a los inversores. ¿Por qué? Porque en este caso puntual, y en este solo puntual, al tener el criptofranco, que es un token, pero que tiene paridad con el criptofranco, bueno, podemos tener un smart contract que nos diga, si pasa esto, pasa aquello otro. ¿Y qué fue lo que se hizo acá? Al fin del ejercicio, sacamos los gastos y lo que queda se reparte. ¿Para quién? Para los 4 inversores, automáticamente. Bien, eso sí es realmente disruptivo, fíjense que ocurre automáticamente, sin que nadie lo pueda parar. Pero bueno, también es cierto que ocurre en Suiza, donde existe este criptofranco, estable, normas muy claras, donde hacer hasta incluso oferta pública de acciones tokenizadas tiene un camino claro. Bien, entonces Suiza, tomémoslo como lo que es, un país del primer mundo muy desarrollado, y que entiende de esto y hace mucho. En París ocurrió una estructura similar, porque bueno, como no podemos tokenizar el inmueble, ¿qué hacemos? Creamos una sociedad. Muy bien. En este caso, a diferencia del anterior, se aportó el inmueble, un aporte en especie del inmueble a la sociedad, y las acciones de esa sociedad, cuyo valor debería ser más o menos igual al de la evaluación del inmueble, se tokenizaron. Con una particularidad, en Francia hay una ley, podríamos decirle la ley PYME, algo parecido a lo que fue la LAS en Argentina, pero tiene un nombre mucho más raro, PACTE, que entre otras cosas permitió crear tokens con distintos fines y un camino regulatorio claro ante la autoridad del mercado de capitales francés, que te deja tokenizar acciones y hacer ofertas públicas o privadas con determinados límites, con un ámbito, o si se quiere, con un manto de seguridad pura, jurídica me refiero. Entonces se tokenizaron las acciones de la sociedad dueña del activo, y cada acción valía, esto es lo interesante, 6,5 euros. Puedo comprar una, 10, 100, las que yo quiera, pero el inmueble, dentro de ese vehículo cuyas participaciones se tokenizaron, estaba evaluado en 6,5 millones de euros. Bien. ¿Qué se hizo con la tokenización? Con los fondos que se levantaron, se lo restauró, se lo puso a punto y se lo alquiló. Va a un negocio de renta. ¿Y quién tiene derecho a la utilidad? Y todo aquel que compró un token, que en realidad es una acción. Bien. Otro caso, bueno, acá les dejo un poco más el detalle de cómo fue la estructura, pero estoy un poco tarde, voy un poco más rápido, así perdón, no los hago quedarse hasta las 1000. Acá está un poco más el detalle de qué se hizo en el caso suizo, en el caso
parisino de Ana Vila. De nuevo en Suiza, esta es una operación un poco más compleja. ¿Por qué? Porque este es un inmueble muy grande de 134 millones de francos suizos. Una cosa grande. Y se acordó con el dueño de las acciones del inmueble que le iban a comprar las acciones. Y parte del pago de ese deal share se canceló en tokens. ¿Bien? Esos tokens indirectamente hacen que el dueño sea partícipe del negocio nuevo. ¿Y qué son? Bueno, son valores tokenizados en esa estructura bastante compleja, porque hay un bono que emite la sociedad que está garantizado con activos que valen N, en este caso mucho dinero, y entonces tenés dos estructuras de tokens, la acción tokenizada y un bono abajo, y no los mismos inversores adquieren los mismos productos, pero está súper respaldado, si quiere, el instrumento o los instrumentos. Este caso está bueno porque fue la primera vez que se le pagó al dueño del inmueble con tokens, que no es ni más ni menos que, toma, quédate con acciones del nuevo negocio, que genera lo mismo que generaba antes, alquileres. Pero 1.600 metros cuadrados de oficina generan muchos alquileres, ni hablar en Zurich, que es la ciudad donde este inmueble estaba y está radicado. Ha habido también en el Reino Unido casos que van sobre la misma línea. Vamos a crear un vehículo, vamos a tokenizar las participaciones, dentro del vehículo va a haber un activo inmobiliario. ¿Qué hacemos con el activo? Muchas cosas se pueden hacer. Modelo fix and flip, lo ponemos lindo, lo vendemos. Modelo fix and rent, lo ponemos lindo, lo alquilamos. O una mezcla de lo alquilamos por un tiempo y después lo vendemos. Todo esto, hay muchos formatos, todos son distintos, es una cuestión más comercial, pero siempre hay abajo una red de blockchain donde esto ocurre y algún lugar donde estos tokens se ofrecen. Ese algún lugar donde se ofrecen y cómo se ofrecen es el aspecto dirimente. Porque si estamos ofertando participaciones a una sociedad públicamente, en todo el mundo nos pueden ir a buscar por oferta pública irregular. Bien, y eso puede generar un sumario administrativo, una denuncia penal. En Argentina hasta puede saltar la Procelac, además de la CNB. Entonces estas cuestiones, a tenerlas muy presentes, en estos casos que vemos, se tuvieron muy presentes. En este caso puntual, el marketplace de los tokens tiene licencia en Estados Unidos como exchange o casa de cambio, y en el sentido propio, digamos. Fueron a buscar una vidriera con permiso para ofertar lo que queríamos ofertar, o sea que no había ningún riesgo desde el punto de vista regulatorio, y la operación se hizo sin más problemas. A veces pasan que las cosas no salen, ¿no? Hubo un proyecto muy grande en la Universidad de Columbia, donde el plan era tokenizar un inmueble para construir, con la venta de los tokens, residencias universitarias. Parecía un negocio claro, universidad grande, residencia para universidad, para estudiantes, debería andar. No se pudieron poner de acuerdo con un acreedor hipotecario, obviamente, si no tenemos un waiver del acreedor hipotecario, lanzarse a tokenizar una eventual construcción de una residencia universitaria es muy arriesgado, cuanto menos temerario. Este es uno de los casos que no dio la luz. La mayoría la vio, ¿bien? Hay casos también en España donde lo que tokenizamos no es un instrumento de patrimonio neto, renta variable, acción, sino que es renta fija, deuda. ¿Bien? Una ON, si quieren, en nuestra terminología, un bono. En el caso español, primero, España tiene un sandbox regulatorio que va por 3 cohortes. ¿Esto qué significa? Que están muy abiertos a proyectos innovadores que meten tecnología en el ámbito de las finanzas dentro del mercado de capitales. Al tener un sandbox, uno tiene un diálogo más directo con el regulador y puede proponer estructuras de distintas naturalezas. Este caso, que es un desarrollo en Málaga, si mal no recuerdo, se estructuró como deuda. Es decir, que compra un token, en realidad es un acreedor que tiene renta fija o renta variable. Hay 2 formatos distintos. Naturalmente, para poder hacer una colocación como esta, acá les dejo las condiciones del term sheet del instrumento, ven que el ticket es bajo, 500 a 600 euros. Para poder entrar en un negocio como este, el desarrollador tuvo que hacer un acuerdo con lo que acá sería una LIC, o un agente integral. ¿Por qué? Porque todo el KYC de quién es el inversor en España te aplica una normativa comunitaria que es MiFID II, que te obliga a segmentar los inversores según tipo, know-how, experiencia que tengan en finanzas. No le puedes vender un derivado a un retail investor, por ejemplo. Bueno, debieron hacer un acuerdo con un agente del mercado que hace el KYC y el onboarding del
pretenso inversor que quiere comprar un token, en realidad que está comprando un instrumento de deuda, que tiene abajo un inmueble, que en este caso se desarrolló, se vendió, se cobró, se pagó. Bien. Esta entidad de asistencia financiera, como le llaman en España, actividad licenciada regulada, es un partner obligado en esta estructura por el tipo de instrumento que estamos vendiendo, que como ven, no es una acción como todos los casos anteriores, es un bono. Bien. Acá en Argentina ha habido intentos, pues tenemos que bajar, ¿no? Tenemos que volver a nuestra realidad. Ha habido intentos que es importante que conozcan, pueden haber escuchado hablar del caso Cesocio, una plataforma de crowdfunding que quiso tokenizarse en un momento, que tiene un sumario abierto aún no cerrado por CNB, ¿ven? A donde básicamente se consideró que era una oferta pública irregular de acciones, ¿bien? El modelo de negocio de Cesocio. No vamos a entrar en la historia puntual de esta compañía porque han pasado un montón de cosas, pero sepan que la oferta pública irregular existe, digamos. Existe como un tipo administrativo, nos pueden iniciar un sumario, nos pueden iniciar una denuncia penal. Sepan también que el año pasado, por abril, CNB abrió lo que se llama el Hub de Innovación. Sepan que pueden ir a tocar esa puerta y presentar proyectos de N tipo naturaleza. Es bueno ir hablando con el regulador, un sandbox, lo que significa que no hay mucha flexibilidad en las normas, dura lex, sed lex, pero se está trabajando en una regulación de la oferta privada, como tiene Uruguay, por ejemplo, como tiene España, como tiene toda Europa. Cosas están pasando, quizás no lo rápido que uno quisiera, pero para que no te pase como ese socio, habría que pasar por CNB. Si uno quiere tokenizar algo que parezca un inmueble, hay ciertas pautas a cumplir. Acá en la empresa hemos desarrollado una plataforma que implica el uso de DLT para tokenización de campos agrícolas productivos, y en este caso el consejo fue siempre, arrancamos con un fiduciario financiero y esto va a terminar siendo un fideicomiso financiero. Inicialmente va a empezar con ofertas privadas, no públicas, ¿bien? Pero va a llegar a ser un fideicomiso financiero. ¿Y qué tiene adentro? Y bueno, tiene certificados de participación, tiene un fiduciario financiero que administra el campo, produce los gastos, distribuye entre todos aquellos que han pasado un arduo proceso de onboarding, o whitelisting, o KYC, o el término que más le guste. No cualquiera puede entrar acá. Pero quien reúna los atributos puede entrar, y al fin del día, ¿qué va a tener? Un token en el teléfono, que es un certificado de participación que le da derecho a renta agrícola. ¿Bien? Pero también me gustaría que nos fuéramos un poquito, y con esto termino, súper demorado, o no nos quedáramos con la parte de la familia de sangre, los criptoactivos. Veamos la familia política. Podemos usar tokens para representar certificados, certificaciones. Bien. Acá en Córdoba el año pasado hicimos una prueba piloto, muy chiquita, un esquema muy limitado, la impulsa el sector público a través de un ministerio de Servicios Públicos, que es el que contrata todo. Puentes, ruta, cancha de fútbol, todo. El ministerio quiere que todos los proveedores de obra y servicio de la provincia empiecen a hacer dos cosas. Primero, midan su huella de carbono respecto de la obra que se les va a contratar, que es como, ya que no la hace la provincia porque la contrata, bueno, quien la hace que mida el impacto en términos de huella de carbono. Y segundo, no lo obliga, pero le da un estímulo, un incentivo, a que a medida que fuera su huella de carbono, pueda compensarla. Esta compensación de la huella de carbono de un proveedor de obra pública de la provincia de Córdoba tiene lugar en un marketplace que se desarrolló y que, naturalmente, usa blockchain. ¿Bien? ¿Para qué usa blockchain? Bueno, determinados tipos de proyectos energéticos, Córdoba tiene la mayor cantidad de paneles solares, es decir, de potencia instalada de Argentina, es muy fuerte en biocombustibles, es fuerte en generar energías renovables. Generar energía en función del sol o en función de biocombustibles no es lo mismo que generar energía quemando carbón u otras formas de generar energía que emiten más gases de efecto invernadero. ¿Esto qué lleva? Es que hay un montón de proyectos que están generando energía no emitiendo todo el carbono que normalmente se emite. Esa diferencia entre lo que se podría estar emitiendo pero no se emite, la representamos con un token criptográfico. Cada tonelada de dióxido de carbono no emitida, igual un token criptográfico.
Un token que primero es fungible, luego se convierte en no fungible, se pone técnico, pero la empresa que quiere venderle obra o servicio a la provincia y compra estos tokens para compensar su huella, ¿qué va a tener? Un incentivo, mayor puntaje a la hora de ganar una licitación pública, comparado a una empresa que no haya hecho nada de esto. Este caso, como les digo, permite hoy ver en el Block Explorer del blockchain, la blockchain del BID, las 23.958 unidades de carbono verificadas que se crearon. Son tokens no fungibles, cada uno representa 1 tonelada de dióxido de carbono no emitida. Se compraron y se vendieron por subasta las 23.000 en varias ruedas durante diciembre. Se sabe perfectamente quién tiene el token y quién lo creó, qué proyecto energético lo creó y quién lo compró, y es un token que no se transfiere. Quien lo tiene al simple efecto de poder acreditar al Ministerio de Servicios Públicos que ha cumplido con descarbonizar una obra porque ha comprado 33.000, 22.350 tokens que implican básicamente toneladas de carbono no emitidas en el ámbito de la provincia. Bien, esto es un caso piloto, funcionalmente acotado, pero para este lado va también el uso de esta tecnología. Dicho esto, y pidiéndoles disculpas por la demora, yo generalmente hablo rápido, pero a veces me voy por las ramas, o salto de árbol en árbol directamente. Acá les dejo el QR para el libro que mencionaba el Ale, está para ser gratuitamente descargado y espero criticado. Muchas gracias, dejo de compartir, vamos a las preguntas. Sebas, primero te quiero, gracias, como siempre, hay un montón de cosas. Córdoba produce muchas cosas, Fernet también, te da mucha energía y El Fernet es cordobés, ¿eh? El Fernet es cordobés. Es bueno Eso es indiscutible. Yo tenía un par de preguntas que vi en el chat que me parece que como están haciendo, más allá de permitirles a todos preguntar lo que quieran, una es de, bueno, mi alumno favorito de Paraguay, Pedro Lacasa, lo está preguntando, si no me equivoco, fue uno de los primeros que preguntó, si esto, creo que hablaba de real estate, si no hay regulación alguna, ¿qué peligros puede tener? Digamos, creo que en parte ya lo estuviste contestando, pero quizás es bueno. Y otra chica, una persona de Fran Calloway, que también hizo una pregunta que creo que viene por el mismo lado, es qué protección hay, ¿no? Creo que también viene por el lado de real estate, ¿no? ¿Qué protección hay cuando es propiedad intelectual y creo que defensa del consumidor, como tipo los tenedores, digamos, en Argentina, creo que preguntó también, porque a veces una situación de blockchain es mundial, ¿viste? Es mundial no sé si y te parece. Y la 24240 y sus 19 modificaciones aplican acá, ¿eh? Podríamos discutir, ¿no? Porque esto es una discusión de derecho del consumo, de si el inversor es consumidor, no es consumidor. Sacando eso de lado, todo lo que ya sabemos que aplica el proveedor, en este caso de servicios digitales, no aplica igual. Especialmente el artículo 4 y 5, ¿no? El deber de información. ¿Qué estamos comprando? Este token es un token. Un token no es nada, un token representa algo. ¿Qué es ese algo que estoy comprando? Ah, es una acción. A ver, ¿y el estatuto? ¿Hay un acuerdo de accionistas? ¿Qué derechos tengo? ¿Soy preferido? ¿Soy ordinario? Todo eso, el abogado rápidamente tiene que luz amarilla, luz amarilla, luz amarilla. No es que tokenizamos un inmueble que, como les dije, en Argentina no podemos todavía, y en muchos países del mundo no se puede, por ahora, pero sí vamos a estar siempre trabajando sobre derechos beneficiarios de fideicomisos, derechos de accionistas. Eso implica que nos vamos al mundo del posible, de la posible oferta irregular, ¿no? Y pública de valores. Y eso, mucho cuidado, porque si no, se socio, Craudium, casos. Hay varios. Acá y en el extranjero. Ahí el rol del abogado es clave, digamos. El ingeniero que codifica ni entiende de todo esto que estamos charlando, pero es importante que entiendan que estos riesgos están. Bien. Lamentablemente en Argentina no tenemos un sandbox. Los dos proyectos de ley que perdieron estado, por suerte, de regulación de activos virtuales, no el de CNB de abril, los anteriores, los dos proponían crear un sandbox. Hubiera sido, sacando la ley mala en la que estaban, bueno que tengamos un sandbox, pero la verdad que no lo tenemos. Tenemos un hub de innovación y es lo que hay por ahora. Yo creo que es importante entender que el token representa algo. No nos quedemos con el token per se. Vamos a lo que está representando, porque ahí está la regulación. O qué regula
eso que está representado. Creo que hay un par de preguntas en el Open Questions. Una es muy interesante, Mariela del Río. ¿Cómo se verifica la capacidad, discernimiento y libertad de los contratantes en el caso de transferencias por tokenización de inmuebles? Se acaba de tirar Voy ahí una bola al pesada. No, también es en qué lugar, cómo, ¿viste? Pero bueno. Y otra de Lucas Barreiro, que cómo crees que tendría que encararse un marco regulatorio sobre tokenización de activos, o sea, que depende de cada activo, lo entiende, pero estimativamente, ¿y cómo destacarías a un regulador las bondades y ventajas? Bueno, nos preguntamos buscando, ¿cómo hacemos para que los reguladores regulen? A veces es un tema, ¿no? Esto de querer regular todo el tiempo. Yo también estoy por el lado de la regulación como abogado, pero a veces es como... Y mi alma bitcoiniana a veces me dice, no, ¿viste? No tanto, ¿viste? Bueno, estoy en No esa... está mala, la libertad Sí, no sí. está mal, Sí, sí. pero tampoco está bien que el fraude prolifere y perjudique más de lo que puede beneficiar la tecnología. Yendo a la de Mariela, generalmente cuando uno quiere participar de cualquiera de estos dispositivos de tokenización de inmuebles, porque estamos hablando de inmuebles, de lo que sea, el proceso de generarse un usuario, de darse de alta, suele implicar, cuando están bien hechas las cosas, un montón de información que uno tiene que poner a disposición para que te habilite la wallet criptográfica con la que vas a operar. Entre otras cosas, la edad. La edad, de dónde vienen los fondos con los que vas a operar, porque si vas a comprar 2 tokens que valen $3, está todo bien. Si vas a comprar $30.000 en tokens, ¿de dónde sacaste $30.000? Te lo pide la WIF de hace rato, te lo va a pedir también, o debiera pedírtelo también, una plataforma que tenga robusto, te diría, pero razonable nivel de cumplimiento normativo en términos de lavado. Entonces, el origen de los fondos, la edad, la nacionalidad, especialmente cuando se trata de proyectos enmarcados en Estados Unidos, que tienen prohibido, si no fueron por la SEC, ofertar algo en un norteamericano, lo primero que te piden es de qué país sos, porque sos norteamericano, olvídate de que podés entrar acá. Y lo mismo pasa en varios países. ¿Bien? Ni hablar ahora con el tema de los rusos y las sanciones que ha habido, y bueno. Pero generalmente es al momento del onboarding, cuando entra la persona, antes de activar el usuario, que toda esta información debe ser puesta a disposición, y si no la pone a disposición, no va a tener nunca un usuario activo, va a quedar ahí afuera. Respecto a la pregunta de Lucas, mirá, este año entra en vigor pleno la ley de transparencia en Estados Unidos del beneficiario final, Corporate Transparency Act, que es la misma discusión que acá hemos tenido hasta el hartazgo con las SAS. ¿Quién es el beneficiario final de las SAS? Y todo lo que ha pasado por eso. Yo les pregunto, ¿no sería más fácil que IGJ tuviera una red de registro distribuido que no tiene ni que desarrollarla? Usa una que ya existe, como la que les comenté del tema de carbono, y sea una condición de constitución identificar al beneficiario final, generarle un token, y si esa persona transfiere su participación, transfiriendo el token, tiene que identificar a quién la transfiere, que se tiene que hacer un usuario para poder recibir una transferencia de un token que en realidad es una transferencia de participación de una SAS. Y podríamos tener el fin de la discusión inacabable del beneficiario final. Que no tenemos mucho tiempo para ver cómo lo resolvemos, porque Gafi nos está viniendo con el tema, y bien que venga, como le viene a Uruguay. Entonces, tenemos que ver tokenización en sentido abstracto y no me dice mucho. ¿Tokenización de qué? ¿Para dónde queremos llevar esta tecnología? Porque en el sector público puede crear mucho valor, en el control del gasto público puede crear mucho valor. Ahora, en el negocio inmobiliario, mientras los registros sean como son, que hasta llegan a ser digitales pero no son criptográficos, no vamos a poder tokenizar inmuebles. Y esa es una realidad. Para que eso ocurra, y modificaciones de derecho de fondo, ley de registros, cosas grandes. Discusiones que tenemos que tener. Paraguay acaba de aprobar la ley de un citral de la segunda generación, podríamos decir, de leyes de firma digital o proveedores de servicio de confianza, que entre otras cosas permite la creación de documentos electrónicos transmisibles. Lean esa ley, que no la escribió Paraguay, la escribió gente muy, muy preparada de un citral. Hay 7 países en el mundo hoy que la tienen, Singapur es uno, Dubái es otro, Paraguay es otro. Yo creo que la discusión que tenemos que tener es tokenización, dejémosla de lado por ahora, ayornemos nuestra reglamentación, nuestra regulación de la vida digital,
que empieza con la identidad digital. ¿Quién es quién en Internet? ¿Cómo puedo firmar? ¿Qué no puedo hacer? Bien. Un dato, las escrituras digitales en Córdoba no pagan sellos, o pagan la mitad. Y la gente elige, la quiero digital, la quiero en papel. Hay que dar estímulos también para que las cosas ocurran. Si no, no cambia nada. Bueno, Sebas, estamos medio en tiempo cumplido por un tema de informático. Ya que Informático, sí. hablamos de códigos. Igual, además, Nos tenemos ponen los tantas plazos clases, más a Ale. nosotros que los jueces, casi. Yo lo que invito a todos, seguramente esto se va a subir, bueno, estaba hablando con Vero recién, seguramente se sube a YouTube, las anteriores se han subido sin grandes problemas, así que calculo que esta también, la charla, obviamente ahí Vero puso el mail de ella y el mío, estamos abiertos a cualquier charla, para cualquier pregunta que tengan para Sebastián. Esto ahora, Verónica, se queda un segundo, podemos hacer algún tipo de informe vamos a tener reuniones informativas por el programa Blockchain, Derecho y Empresa, que uno de los profesores es justamente Sebastián Heredia, así que simplemente le cedo a Vero la palabra. Te digo de nuevo, gracias, Sebas. Siempre a la orden, un placer volver a casa. Pero, Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu excelente exposición y por acompañarnos. Buenas noches para todos, un gusto saludarlos, invitarlos a quienes estén interesados. Vamos a tener 2 reuniones informativas del programa Blockchain, Derecho y Empresa, en el cual Sebastián es profesor, Alejandro también, y la realidad es que tenemos un gran contenido para compartir. Las reuniones van a ser el martes 21 de marzo y el viernes 14 de abril a las 17 horas, y el programa va a estar comenzando el miércoles 26 de abril. Cualquier información que necesiten, cuentan con los mails de Alejandro, el mío, y seguramente les van a llegar por mail invitaciones para estas reuniones. Nuevamente, muchas gracias a todos. gracias. Gracias, Seba, gracias, Verónica, gracias a todos por concurrir y los esperamos en las reuniones informativas para cualquier duda que tengan. No se pierdan el programa. Gracias. Buenas Chau. noches. ¿No?